¿Quién no se siente orgulloso de sus raíces? Se nos infla el pecho cuando hablamos de los impresionantes avances arquitectónicos de las grandes ciudades prehispánicas. Presumimos que el número 0 fue una invención de los mayas. Decimos que chocolate es una palabra de origen náhuatl, porque esa delicia es un aporte mundial de nuestro país. Y además, hacemos reclamos en las redes sociales al enterarnos de que algunos famosos diseñadores de modas ocupan sin pagar derechos de las creaciones artísticas de los indígenas. Incluso hasta llegamos a decir que otros países no tienen la cultura que nosotros tenemos. Sin embargo, ¿sabías que históricamente el 72% de las personas que hablan una lengua indígena han experimentado racismo y discriminación en nuestro país? Todo indica que aún oscilamos entre el arquetipo y el estereotipo que el antropólogo y periodista mexicano Fernando Benítez creó en los años 60, el cual dice: indio muerto, indio vivo. Es decir, en términos generales, nuestra sociedad está muy orgullosa de su pasado, de sus raíces indígenas, del indígena de museo, por decirlo de alguna manera. Pero del indígena vivo, de sus problemas, que son muchísimos, poco quiere saber. ¿Alguna vez te has preguntado en serio, profundamente, qué significa ser indígena? Para ayudarnos a comprender mejor esta problemática, hoy contaremos con una especialista de lujo, la doctora Romana Falcón, quien sabe muchísimo sobre indígenas y su relación con el Estado. Preguntémosle. ¿Qué significa ser indígena y cómo podemos caracterizarlo? Pues es una pregunta que a lo largo de los siglos ha venido cambiando por parte de los historiadores y sobre todo de los antropólogos, pero también politólogos, políticos y lo más importante, por parte de los propios indígenas. La palabra indio fue un errorzazo. Vinieron los españoles, vinieron los europeos y creyeron que habían llegado a las Indias. Por eso se llaman indios todos los que vivíamos aquí. Pero en realidad es un término generalizador que acabó con las diferencias que había, por ejemplo, entre mayas y náhuatl y tarascos o todos los indios de lo que ahora es Estados Unidos, Chile, Argentina. Todos ellos eran diferentes, todos tenían su cultura, su idioma, su religión. Entonces la palabra indio nos hace parecer como uno solo y en realidad es uno solo subyugado, es uno solo que estaba sometido a la conquista y al colonialismo de los europeos y en el caso de México al colonialismo de los españoles. Entonces la palabra indio impide que veamos las diferencias que había entre todos nosotros en el territorio de lo que ahora es México y de lo que era toda América en realidad, desde Alaska, Canadá, Estados Unidos hasta Punta del Fuego en Argentina. Es muy difícil describir hoy qué es un indígena y qué es una comunidad indígena, porque eso ha ido variando con el tiempo y cuando vino ya la independencia ya no se hablaba tanto de pueblos indios, antes sí estaba separado el pueblo del indio durante la colonia de los españoles, de los ayuntamientos de los españoles. Tenían sus formas de gobierno diferentes. Y cuando vino la independencia, en teoría se acaba la diferencia de pueblos de indios y no indios, pero en la vida real se sobrevivió una cosa que los historiadores y los politólogos han llamado colonialismo interno. Es decir, las élites del México independiente no querían regresar al México anterior de la colonia. Querían que todos, y lo pongo entre comillas, progresáramos y nos hiciéramos lo más parecido posibles a los europeos y a los españoles, a los franceses, a los ingleses. Entonces, la meta de los gobiernos mexicanos desde la independencia hasta el siglo XX en realidad fue a veces acabar con el indio, porque sí hubo un genocidio en la etapa colonial y en la etapa del México independiente, se conoce muy poco, pero sí hubo matanzas directas de indígenas en el siglo XIX. Y luego ya en la época de la Revolución ya no se trataba de exterminarlos, aunque todavía los bombardean en Sonora en 1915 desde los aviones, es de las primeras batallas en que se usa la aviación para bombardear. Pero ya más bien se trataba de integrarlos, que dejaran de ser indios y que pasaran a ser mexicanos. Es decir, se trataba de que dejaran su idioma, dejaran su cultura, dejaran su religión, bueno, que ya era muy católica, estaba ya muy mezclada,
dejaran de ser yaquis o mayos o tarascos y se convirtieran en ciudadanos mexicanos. Entonces allí hubo una transformación muy grande. Y bueno, por último, sobre este tema yo sí quisiera señalar que todavía hoy México es un país muy racista. Tal vez no lo reconocemos, no lo vemos tan estridente como en Estados Unidos o como fue en Sudáfrica hace unos decenios, pero todavía seguimos sintiendo los que no somos indios que somos superiores. Y la prueba última, más triste, más brutal de este colonialismo interno es que muchas veces los indígenas no se quieren ver a sí mismos en ese espejo, no quieren ser morenos, no quieren hablar náhuatl, no quieren hablar maya, les da vergüenza no ser blancos o no integrarse a la otra, entre comillotas, civilización. Entonces ese es el signo último del colonialismo que ojalá podamos ir ya rompiendo. Parece que el pasado no ha pasado cuando hablamos de la situación indígena. Como sabes, a partir de la conquista, las comunidades indígenas han sufrido todo tipo de agravios, desde la esclavitud hasta la pérdida de sus tierras. Obviamente, las comunidades ensayaron diferentes formas para adaptarse y sobreponerse a lo que vivieron durante la colonia. Se organizaron de diferentes formas, se rebelaron contra las injusticias de la corona y entonces, cuando finalmente se concretó la independencia del país, se abrió una esperanza de que las cosas cambiaran para ellos. Sin embargo, esto no fue así. Algo sucedió después de la independencia que provocó que los indígenas continuaran en una situación similar a la que padecieron durante la colonia. Incluso, en algunos casos, sus problemas se agravaron. ¿Sabías que? Después de la independencia, nuestro país sufrió severas crisis económicas, políticas y sociales. Imaginemos el ambiente que se vivió durante la primera mitad del siglo XIX. Con el movimiento de independencia, se rompieron los amarres que durante prácticamente 3 siglos habían sostenido al Estado novohispano. Todo estaba sujeto con pinzas, y la cuestión trascendental en ese momento era cómo gobernar, de qué manera integrar a una población heterogénea y dispersa en un enorme territorio. Era necesario formar un nuevo Estado, que al mismo tiempo diera pie a la construcción de una nación, entendida como el conjunto de sentimientos de pertenencia, que a su vez son fundamentados por una misma lengua, costumbres, tradiciones y, en términos generales, de una cultura, cuya función política es cohesionar a la sociedad para que se distinga de otras. En su encarnizada lucha por el poder, las diferentes élites del país ensayaron distintas formas de gobierno. Inicialmente, un grupo instauró una monarquía, encabezada por Agustín de Iturbide. Pero los despilfarros monárquicos y la inestabilidad social produjeron la inconformidad de otras élites, que decidieron levantarse en armas a favor de la República. Fue entonces que grupos de poder como la Iglesia, los militares, terratenientes y comerciantes querían una república central, y los caudillos se inclinaban por una república federal. Inspirados por los triunfos de la Revolución Francesa, el Estado mexicano buscó la igualdad entre sus ciudadanos. Todos debían tener los mismos derechos y obligaciones, situación que resulta del todo comprensible, loable y benéfica. Pero no para todos. La paradoja de la libertad, de la vida independiente de México, de la igualdad, consistió en la imposibilidad de integrar a los indígenas como ciudadanos del nuevo Estado. Las comunidades indígenas tuvieron que luchar contra las injusticias y al final de cuentas adaptarse a los cambios que produjo la creación del Estado mexicano. Para conservar sus tierras y espacios simbólicos, en ocasiones se aliaron a caciques y terratenientes. En otras formaron las bases armadas de la lucha de grupos políticos. Incluso muchos indígenas combatieron al lado de las fuerzas militares mexicanas para defender la soberanía del territorio nacional frente a las invasiones estadounidense y francesa. ¿Crees que la situación ha cambiado con el paso del tiempo? En el Cerro del Quemado, ubicado en el estado de San Luis, existe un lugar muy especial llamado Viricuta. Para los indígenas huicholes es uno de los sitios más sagrados de su cultura,
pues creen que la creación del mundo sucedió en este emblemático espacio que también atrae a mucho turismo. Precisamente ahí, a lo largo de la última década, se ha desatado una contienda legal entre los huicholes que desean conservar sus espacios y las empresas mineras canadienses, que tienen la intención de explotar los recursos naturales de la zona. Con estos casos podemos entender varias cosas. Primero, que la resistencia de las comunidades indígenas continúa hasta nuestros días. Segundo, que los indígenas no son seres pasivos, siempre se han sabido organizar y luchar por preservar sus espacios. Y tercero, la cosmogonía, las tradiciones indígenas parecen estar en constante conflicto con los intereses económicos de las élites. Para intentar comprender mejor esta situación, recurriremos a nuestra especialista. Les quiero contar ahora qué pasó cuando México ya se separó de España. Nos separamos en términos políticos, nos separamos como nación, que no fue tan rápido, llevó su tiempo, llevaron unas guerras muy cruentas. Y México hizo realmente una revolución de independencia muy especial, muy diferente a la de otras de América Latina, porque al principio fue muy popular y participaron muchos indios, mestizos y negros y gentes de todas las clases sociales. Pero cuando nos independizamos, los gobernantes, sobre todo después de 1921, porque otra cosa fueron Hidalgo y Morelos, pero después con la independencia, lo que trataban era de que nos desarrolláramos, entre comillas, es decir, nos pareciéramos cada vez más a los países europeos, la punta de lanza de la economía, de la política, de la organización territorial, de la forma de ser un país moderno y una nación. Y ahí, pues no cabían mucho los indios, es la verdad. Entonces, las políticas del México independiente fueron muy terribles contra los indios. Hubo lo que podemos de veras llamar genocidio. Hubo matanzas de apaches en la parte de Sonora y Chihuahua y de comanches del Toclado, de Tamaulipas, de Coahuila, de Nuevo León, que los mexicanos no conocemos y no reconocemos. Y en eso cooperaron hasta los de más abajo. Y además hubo luchas entre las diferentes etnias indígenas. Y luego también hubo momentos terribles contra los yaquis en la época del Porfiriato y contra los yaquis en Sonora y de los mayas en la península yucateca. A los mayas los llegaron a vender como esclavos a Cuba y a los yaquis los trasladaron en tren familias enteras, donde muchos de ellos morían, mujeres y niños, hacia Yucatán, hacia Oaxaca como trabajadores. Y ya con la revolución fue menos brutal el trato, pero todavía fue más o menos brutal, pero se trató de integrar al indio, es decir, que se convirtieran en ciudadanos mexicanos. Eso pasaba en todo el mundo, en Estados Unidos, en Argentina, en Canadá, en todos lados. Y entonces les cambiaban su forma de ser, les cambiaban sus vestidos, los llevaban internados, les cortaban el cabello, les ponían otra ropa, les prohibían hablar su idioma y los hacían sentir avergonzados de ser indígenas. Entonces, fue muy brutal, depende de la zona del país, cambió mucho según el momento. Históricamente, y eso yo creo hay que reconocerlo, los indígenas tuvieron muchas armas para defenderse de esto. A veces con resistencias calladas, no haciendo caso, simulando, por ejemplo, que vendían sus tierras de los pueblos, pero en realidad no las vendían. O a veces sí y a veces no. Usando todos los aparatos legislativos e institucionales. Es bien interesante porque dice uno, oye, pues si no hablaban español, ¿eran analfabetos? Pues sí, pero eran brucísimos. Conocían todos los mecanismos de defensa que tenían según las instituciones. Los amparos, los litigios, los problemas de tierras, las defensas en contra de los gobernadores, del presidente, del presidente municipal, del jefe político, etc. Y además hubo grandísimas rebeliones, rebeliones sostenidas. Los yaquis se rebelaron todo el siglo XIX. Los mayas se rebelaron por más de medio siglo. En Chalco, aquí cerca de la Ciudad de México, hubo una rebelión muy famosa que se llamaba una rebelión del manifiesto a todos los pobres y oprimidos de México y el universo. Es decir, eran grandes rebeliones
que fueron un poco a desembocar en el siglo XX en la Revolución Mexicana. Entonces fue una etapa contra lo que nos imaginamos los mexicanos, muy difícil para los indígenas, y se defendieron. No vale la pena estudiar solo qué hicieron los gobiernos, también hay que ver qué hicieron los indígenas. Hicieron mucho. Nosotros ni siquiera habíamos nacido, pero te aseguro que todos y todas hemos escuchado alguna vez de este movimiento. Era el 1 de enero de 1994. México se disponía a celebrar la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte cuando la noticia inundó todos los telediarios. Un grupo de indígenas se levantó en armas y tomó por la fuerza 5 cabeceras municipales del estado de Chiapas. Los rebeldes se hicieron llamar el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y muy pronto volvieron a poner en el centro del debate la cuestión indígena, que por aquel entonces estaba un tanto olvidada, pues nuestro país aspiraba nuevamente a entrar en otra etapa, ahora marcada por el comercio y el neoliberalismo. Solo que otra vez, al gobierno en turno se le olvidó incluir a los indígenas en su proyecto de nación. Como te podrás dar cuenta, en esencia la problemática continúa siendo la misma. Por eso es tan importante explorar en las raíces de los movimientos sociales y armados que han protagonizado las comunidades indígenas a lo largo de la historia independiente de nuestra nación. Veámoslo. En la zona sur del país se han protagonizado muchos y muy variados levantamientos sociales. Entre ellos, probablemente el más emblemático y el de mayor duración es el que se conoce como el episodio de la Guerra de Castas. Decididos a proteger sus tierras y su forma de vida, en 1847 los mayas yucatecos se levantaron en armas contra la llamada población blanca del estado. El resultado fue una batalla que duró más de 50 años y que costó la vida de casi 250,000 personas. Hubo muchas otras rebeliones de los pueblos indígenas a lo largo del siglo XIX. Por ejemplo, la que protagonizaron los indígenas del Istmo de Tehuantepec durante la mitad de dicho siglo. No obstante, en la rebelión de los mayas se sintetizan las principales aristas de las que hemos venido hablando. Si se revisa la prensa de la época, se encontrará que los principales periódicos levantaron la voz en contra del movimiento maya. Argumentaron que si no se detenía esa situación extraordinaria, muy pronto todo el país caería en la anarquía total y los indígenas terminarían dominando a los blancos. Incluso hubo voces que se manifestaron a favor del exterminio indígena. De esta forma, se hacía nuevamente patente el conflicto, la consolidación de la fuerza del Estado, enfrentando a las comunidades indígenas que no tenían cabida en el proyecto moderno de nación. Con el paso de los años, las posturas se suavizaron y del exterminio se pasó a la idea de que era preciso llevar la civilización a las comunidades indígenas. Pero como el perro que se muerde la cola, la propuesta básicamente consistía en lo mismo. En el fondo se quería acabar con la cosmogonía de los pueblos originarios, pues se les consideraba un lastre, un impedimento para el crecimiento del país. Estarás de acuerdo conmigo que corren tiempos muy diferentes a los del siglo XIX. Por ejemplo, gracias a fenómenos como el turismo global, al desgastamiento de la cosmogonía occidental que busca volver a los orígenes y la vuelta a la naturaleza como combate al cambio climático, las comunidades indígenas de México y del mundo son percibidas en la actualidad con otros ojos. Los especialistas coinciden en señalar que es un buen momento para revalorar simbólicamente a las comunidades indígenas, para comprender su gran diversidad y sobre todo para entender que no son sujetos atados al pasado. Lo que trato de decirte es que, como toda comunidad, las de los indígenas tienen muchísimos problemas, pero también una gran diversidad que es preciso rescatar. Dejemos que la doctora Romana Falcón nos hable de ello. Quisiera tocar un punto muy interesante que se discute mucho el día de hoy en México, las tierras comunales. ¿Por qué son tan importantes para los indígenas? Pues porque para ellos, no sé si todos por igual, pero para muchos de ellos, y depende el momento y el lugar, la tierra no la conciben como muchas veces las concebimos los que no somos indígenas.
Fíjense, nosotros les decimos recursos naturales. Recursos están ahí, casi la palabra nos lo dice, para que los explotemos, para que usemos el agua, la tierra, los bosques, etcétera. El petróleo, las minas, lo que hay abajo de la tierra. Y para ellos es más bien un territorio sagrado. Para ellos es el lugar en donde nacen, en donde están sus antepasados, en donde está la iglesia, en donde entierran sus ombligos muchas veces, en donde la madre, por eso se habla de la lengua materna, les da de mamar en sus brazos. Es decir, antes de que lleguen a la escuela, ya hay toda una cultura, una manera de entender la vida y el territorio que no son los recursos naturales que vamos a explotar. Es un territorio sagrado, no es un recurso natural que se pueda vender simplemente. Es lo que nos toca defender para conservar nuestra identidad y para seguir siendo yaquis o mayos o tarascos o lo que se quiera. Es muy interesante que el día de hoy se empieza a reconocer, yo creo que en México, sobre todo a raíz de la rebelión zapatista de 1994, se recuperó un orgullo de ser indígena. Por ejemplo, en los censos aumentó el número de gentes que hablaban náhuatl, tarasca o maya. Desde luego lo hablaban antes, pero tal vez no lo decían porque les daba pena. Y ahora resulta que pues hasta aquí por mi casa en la Ciudad de México hasta hay clases de náhuatl. Entonces se ha retomado hasta cierto punto un orgullo de ser indígena, y se trata también algo de cómo conocemos la historia. La historia es muy importante para tratar de salir de este racismo y de este colonialismo interno que vivimos a leguas en toda la República Mexicana. ¿Por qué la historia? Porque la historia nos dice que en realidad estas culturas eran tan avanzadas y tan importantes como las que nos vinieron a conquistar, que no hay de qué avergonzarnos, y que esos conceptos de estas tierras ejidales, este cielo que es nuestro y es de todos, son conceptos tan profundos y tan válidos como los otros conceptos de Occidente. Es decir, hay una necesidad de reconocer en México naciones dentro de las naciones. No siempre las naciones indígenas se reconocieron así, porque el trato, por ejemplo, a los yaquis y a los mayas en Yucatán fue brutal. Por eso se ha pedido perdón a ellos en dos ocasiones en estos últimos años. Pero ellos ahora se reconocen como la nación yaqui o la tribu yaqui dentro de la nación mexicana. Los mayas igual, la nación maya, los que hablan maya dentro de México. Entonces, ese es el único camino posible. Un país no solo multicultural, una nación de naciones, una nación con muchas naciones que poco a poco, desde abajo y desde arriba, vaya integrando esos dos mundos que ya no son dos, ya no son tan separados, ya ha pasado muchísimo tiempo, pero que sí le dé un lugar de identidad y de reconocimiento y de orgullo a quienes somos indígenas, a quienes son indígenas. Con la situación indígena no alcanzamos a ver el fenómeno completo, es decir, todas las cosas positivas que implica vivir en un país con pueblos que tienen otras maneras de estar y de entender el mundo. Pero tampoco podemos olvidarnos de los problemas que existen en el interior de estas comunidades. Se trata, pues, de reconocer y de valorar. Ni indio muerto ni indio vivo. Es necesario salir ya de esta dicotomía para que finalmente vivamos en un país justo y en paz. Yo soy Rodrigo Hidalgo y te recuerdo que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Hasta la próxima historia.